Hay ciertas imágenes que se quedan grabadas en nuestras memorias. Y una de esas imágenes para mí es la cara de mi hijo Lucas en el cumpleaños de su hermana mayor, Sofía. Sofía cumplió 3 años, fuimos a un centro comercial y alquilamos uno de esos coches, ¿sabes? Que van por mando, los padres con el mando y los 2 niños montados en el coche. Y Lucas, no me acuerdo qué hizo, pero hizo algo y le dijimos que no lo hicieras. Y él volvió a hacerlo, entonces desobedeció y tuvimos que castigarlo. Entonces yo le saqué del coche y yo le llevaba en brazos. Y él miraba a su hermana, todavía no podía pronunciar bien su nombre, le llamaba Fía, porque no podía decir Sofía. Y la cara de angustia de mi hijo en ese momento, ver a su hermana mayor montada en el coche y que él no podía estar allí. Yo le tenía en brazos y le decía, ¡Fía! Y gritaba, y su cara y todo. Esa imagen, ese momento ha quedado grabado en mi memoria y lo tendré allí para siempre. Todos tenemos momentos así, ¿no? A veces son momentos preciosos, a veces son momentos de angustia, pero todos tenemos momentos así o imágenes que se quedan ahí grabadas para siempre. Otra imagen así para mí es un momento en la universidad. Estaba escuchando una charla y el presentador nos estaba explicando que algunos científicos querían llegar al centro de una galaxia y usaron su telescopio enorme, ¿sabes? Esos telescopios que miden 5 o 6 metros. El telescopio se llama el telescopio Hubble y usan ese telescopio enorme para llegar al centro de la galaxia. ¿Y sabes qué? Lo que ellos científicos encontraron al llegar al centro de la galaxia. Espero poder compartir la imagen con vosotros. Es la imagen de la cruz. En el centro de la galaxia. Tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto tiempo, tantos científicos dedicando sus vidas para decir que está al centro, que está al centro, y llegan al centro y que ven la cruz. Claro que sí. ¿Cómo puede haber otra cosa? Porque sabemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios ha dejado sus huellas en toda la creación. Dios es como un pintor que pinta un cuadro hermoso, maravilloso, y luego lo firma y pone ahí su nombre. Y por eso, cuando esos científicos llegaron al centro de la galaxia, ¿qué encontraron? La cruz. Porque todo se trata de Él. Vamos a estudiar hoy este Dios maravilloso, este Dios creador. Id conmigo a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hemos escuchado ese versículo muchas veces, ¿no? Una de las primeras cosas que Dios decide revelarnos sobre sí mismo es que Él es creador. Entonces debe de ser importante, ¿no? Lo primero que Él decide decirnos sobre sí mismo, yo soy el creador. Pero ¿cómo lo creó? Versículo 2 nos cuenta que Él creó todo de nada. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había nada, todo desordenado, todo en tinieblas. Y de eso Dios decide crear. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con el poder de su voz. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Eso fue el primer día. Dios, con solamente el poder de su voz, ha creado la luz. Y eso es lo que vamos a ver mientras avanzamos en los días de la creación. Dios, usando el poder de su voz, va a crear. Y luego va a ir llenando lo que crea. Y en este primer día, Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Es el primer día.
que crea en el segundo día. Bueno, el segundo día Dios va a separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y en el medio va a crear una expansión que Él va a llamar los cielos. Nosotros podemos pensarlo como el aire que respiramos. Versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios habla y todo le obedece. Hay expansión y separe las aguas. Y así Dios hace la expansión y separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Eso es el segundo día. ¿Qué va a hacer en el tercer día? Bueno, Dios ahora va a separar las aguas, va a juntar todas las aguas en un lado para descubrir lo seco y llamarlo tierra. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Otra vez vemos que Dios está usando el poder de su voz para crear y también está mostrando su autoridad, está nombrando cosas, nombrando los cielos, la expansión, llamando la tierra, tierra, lo seco, tierra. Dios está mostrando su autoridad y está creando la tierra. Entonces ahora Dios ha creado la luz y separado la luz de las tinieblas, ha creado la expansión y separado las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ahora ha juntado las aguas para descubrir lo seco y ahora que ha creado estas cosas, ahora vamos a ver que Él va a ir llenando todo lo que ha creado y va a empezar con la tierra, va a empezar a llenar ahora la tierra de todo tipo de árboles, arbustos, hierbas, todo lo que puedes pensar. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, claro que fue así. Dios, el Creador, Él lo hizo y así es. Y vio, finales del versículo 12, y vio Dios que era bueno. ¿Te lo puedes imaginar? Todas las plantas que hay. Bueno, los científicos lo estudian y han descubierto, por lo que ellos saben, han descubierto que hay más que 400.000 especies de plantas en el mundo. Muchísimas, ¿no? Y de esos, ¿saben para qué sirven? Saben solamente 31.000. Las demás dicen, ni siquiera sabemos para qué sirven. Bueno, nosotros sí sabemos. Dios está poniendo en exhibición su creatividad. Dios, su creatividad es infinita. Dios está creando plantas y plantas, arbustos, árboles, está creando todo aquí, llenando todo lo que acaba de crear, llenando la tierra con plantas. Y ese es el tercer día. Pasamos al cuarto día. Ahora, esta es la parte emocionante. Ahora Dios va a crear y llenar, no va a crear, va a llenar los cielos con las estrellas, el sol, la luna. Está creando galaxias aquí. Versículo 14. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Pero cuántas estrellas hay? Pues ni siquiera se puede contar. Vale, entonces una pregunta más fácil. Entonces, ¿cuántas galaxias hay? ¿Tú sabes cuántas galaxias hay? Pues yo tampoco sabía. Entonces empecé a investigar. ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cuántas habrá? Los científicos no saben. Dicen que hay millones. O a lo mejor hasta 2 billones de millones. ¿Y por qué este universo tan inmenso? Otra vez dicen que no saben. No tiene sentido. No tiene explicación.
Este universo tan infinito, tan inmenso, yo sé por qué. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esos científicos dicen, no sabemos cuántas hay y por qué hay tantas. Pero ¿sabes lo que Dios dice? ¿Sabes lo que Dios dice? Dios dice, yo conozco cuántas hay, porque las creo yo. Y Salmo 147, versículos 4 al 5 nos dicen que Él las conoce por nombre. Hay tantas. Y Dios dice, yo conozco a cada una por su nombre. Ese es nuestro Dios, inmenso, infinito, nuestro Dios creador. Alabado sea Dios. Bueno, este es el cuarto día. Dios está llenando los cielos. Llegamos al quinto día. Dios ahora va a llenar las aguas y los cielos con animales. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Claro, eso es lo que estamos viendo repetido, ¿no? Claro, Dios lo crea y lo crea bueno. Ahora Dios está llenando los cielos con aves, muchas aves, y está llenando las aguas con los seres vivientes, los grandes monstruos. Quiero hablar con vosotras un poco, sobre un grande monstruo, la ballena jorobada. La ballena jorobada cantan entre ellos. Cantan y los científicos lo estudian y dicen, es que ni siquiera sabemos por qué cantan, no sabemos qué significan sus canciones, por qué cantan, estarán comunicando, pero no lo entendemos, pero cantan entre ellos. Y son canciones complejas, canciones que pueden durar horas y son muy parecidas a composiciones musicales, porque tienen temas y frases repetidas. Y los científicos dicen, no sabemos por qué, no tiene sentido. Y Dios dice, yo he creado los grandes monstruos para llenar las aguas. Yo sé por qué cantan, yo sé a quién cantan. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este es el quinto día. Pasamos al sexto día. Ahora Dios va a llenar la tierra con animales. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y si tú hablas con granjeros, muchos te dirán que cada animal nos cuenta algo de Dios y cómo es, o de nosotros y nuestra relación con Él. Los animales cuentan mucho sobre Dios. Pero en este día, el sexto día, quiero que nos enfoquemos más en la creación del ser humano, porque es la piedra angular de su creación. Es su creación más especial, los seres humanos. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios decide crear al ser humano. ¿Pero cómo lo va a hacer? Porque en la creación, hasta este punto, hemos visto que Dios está creando con su voz. Entonces, ¿cómo va a crear al hombre? Bueno, ahora, esto es especial. Ahora Dios se involucra de manera muy personal. Versículo 7 de capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo me imagino a mis hijos cuando juegan con la plasti, ¿no? Me imagino a Dios. Sabemos que Dios es espíritu y que no tiene cuerpo en ese sentido, pero me imagino a Dios agachándose en la tierra, cogiendo el polvo para hacer la forma de Adán. Y luego, ¿qué hace? Sopla aliento de vida.
Y ese polvo se convierte en un ser humano, el primer humano, en Adán. Dios no está usando el poder de su voz, está usando sus manos, está usando su propio aliento para dar vida a su creación especial. Esta creación que va a ser como para el mundo el cuadro de cómo Él es. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y solamente hay un ejemplo de eso. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. ¿Pero por qué? Porque Dios está poniendo al hombre por encima del resto de la creación para imitar el cuidado y la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Dios está diciendo, al cuidar de estas criaturas y tener autoridad sobre ellos, esto os ayudará a entender cómo yo os cuido y cómo yo tengo autoridad sobre vosotros. Pero todavía Dios no ha terminado su obra de crear al ser humano. Porque en versículo 18 de capítulo 2 dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es la primera vez que oímos esto. Hasta este momento hemos oído, y vio Dios que era bueno, y era bueno, era bueno, era bueno. Y ahora dice, no es bueno. Ahora, Dios no se equivocó al crear al hombre. Lo creó perfecto. Pero el cuadro de la imagen de Dios todavía no fue completo. Faltaba la mujer. Para ser hecho a la imagen de Dios, faltaba la mujer. El hombre y la mujer juntos muestran la imagen de Dios. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda para él. Dios también dio una tarea a Adán. Él tenía que nombrar a cada animal. Entonces, te puedes imaginar un desfile de todos los animales y en sus parejas, ¿no? Y Adán va poniendo nombre a jirafa, serpiente, perro, cebra, lo que sea, ¿no? Adán nombrando cada animal. Y Adán está viendo parejita, 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 parejita. Y luego se ve a sí mismo y no tiene su pareja. Él está solo. Él mismo lo ve, lo entiende. Y Dios también lo sabe. Dios sabía que no era bueno. Finales de versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces ahora Dios va a crear la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta es la primera carta de amor, ¿no? De un hombre a su mujer. Él se emociona tanto al verla que no se puede contener la emoción. ¿Por qué estamos leyendo esto? ¿Por qué estamos leyendo de la creación de la mujer? ¿Por qué es tan importante? Es tan importante, amigas, porque Dios sabía, en el momento de crearnos, Dios ya sabía que tendría que rescatarnos. Él pudiera haber formado a Eva como formó a Adán, o pudiera haber usado su voz, pero no lo hizo así. Lo hizo de esta manera. Durmió a Adán, abrió su costado para hacer una novia para él. Dios lo hizo así para dejar su huella, para dejar una pista para nosotros de su plan para redimirnos. En el momento de crearnos, Dios ya estaba pensando en cómo iba a redimirnos y rescatarnos. Decía, un día yo voy a hacer dormir a mi hijo para abrir su costado, para crear una novia para él. ¿Y por qué lo hizo? Porque Jesús también va a tener una carta de amor para compartir con nosotros. Sabemos que Jesús, por el gozo
puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Nosotras somos la novia de Cristo y por eso Dios nos cuenta exactamente cómo hizo a Eva para decirnos, yo sabía que tendría que rescataros y os creé. Estamos asombradas en quién eres, Dios. Tú eres el Dios de la creación, el Dios creador. Pero ¿para qué nos creaste? Él nos creó para glorificarle a Él y para disfrutar de su presencia para siempre. Pero ¿sabéis qué? Dios todavía no ha terminado de crear. Dios sigue creando. Id conmigo a 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este mismo Dios que habló en la oscuridad, en las tinieblas, cuando no había nada, ¿os acordáis? No había nada. Y Dios, con el poder de su voz, creó luz. Dios sigue haciendo eso hoy en día. Y lo puede hacer hoy día en tu vida. Este mismo Dios, donde solamente había muerte, no había nada de vida, y Dios creó todo un paraíso, lo puede hacer hoy. Lo hace todos los días cuando nos adopta, nos da deseos nuevos. ¿Y cuáles son las implicaciones de todo lo que hemos visto? Bueno, para eso tenemos que ir a Romanos. Id conmigo a Romanos 1. Aquí vamos a ver un aviso serio e importante. Estamos en Romanos 1, empezando en versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es muy importante, así que lo voy a volver a leer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Solamente nos quedan dos opciones cuando vemos la creación. Podemos adorar a Dios por el creador que es, reconocer que Él nos creó. Ahora, eso requiere humildad. Eso requiere reconocer que Él manda. Él tiene el control y yo no. O la otra opción, intentar explicar todo sin Dios. Los científicos lo miran, lo buscan y tampoco ellos se pueden poner de acuerdo. Tienen teorías, pero tampoco ellos pueden decirnos exactamente cómo hemos llegado aquí. No pueden decir con certeza cómo hemos llegado aquí. Así que tenemos dos opciones. Intentar explicar todo sin Dios o alabar al Dios de la creación. Pero este aviso es importante porque dice que si nosotros intentamos negar a Dios, quedamos sin excusa. Todos estaremos frente de Dios algún día. Y conforme a este versículo, conforme a su palabra, estamos sin excusa. No podemos decir, es que no sabía. Él dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Él ha dejado sus huellas en toda la creación. Él ha firmado su cuadro, el autor de esta creación. Y estamos sin excusa. Así que puedes vivir una vida
sin esperanza, o adorando al Dios creador, al Dios todopoderoso que te ama y que te creó para redimirte, para rescatarte y vivir contigo, en relación contigo. Vemos un poco de esto en Juan 17. Es una oración preciosa de Jesús. Él está hablando con su Padre y él dice: Padre, ¿te recuerdas cuando yo estaba contigo antes de la fundación del mundo? Está teniendo una conversación con su Padre. ¿Te acuerdas de esto cuando estuvimos juntos? Así que ya sabemos que antes de Génesis 1:1 había esta relación de amor, esta unión perfecta entre el Dios Padre y el Hijo. Y de ese amor, de esa unión perfecta, ellos decidieron crearnos, de su amor desbordando. No nos crearon porque se aburrieron un día o por alguna carencia que tenían entre ellos. No. Ellos nos crearon de su amor porque quieren que estemos con ellos. Porque en esta oración de Jesús en Juan 17, versículo 24, él dice: Dios Padre, yo quiero que donde yo estoy, que ellos estén conmigo. Entonces, para eso nos creó. Cuando decidieron hacernos a su imagen, cuando decidieron formar a Adán y luego formar a Eva, ya sabían que tendrían que rescatarnos para que pudiéramos estar todos juntos. No solamente no nos creó por hacer algo, nos creó para vivir con nosotros, para amarnos, para que nosotros también podamos vivir en comunión con Él. Salmo 19:3 dice que los cielos declaran su gloria. La creación no tiene voz, pero grita que Dios es verdadero y que Dios es real y glorioso y digno de alabanza. Lucas 19:40 dice: si no adoramos, las rocas clamarán. Este verano mis hijos aprendieron una canción en un campamento que dice que yo no voy a dejar a ninguna roca gritar en mi lugar. Pues yo tampoco. Yo no voy a dejar que ninguna roca grite porque yo no estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta a alabar a Dios, al Creador. ¿Y tú, amiga? Profesando ser sabia, ¿te has hecho necia? Bueno, Salmo 156 dice: todo lo que respira alabe a Jehová. Dios te creó e hizo provisión para tu salvación, para que si sea por primera vez o por millonésima vez, que tú alabes al Creador. Este Dios increíble que hemos visto. Volvemos donde empezamos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso te incluye a ti. Dios, Creador, es digno de alabanza. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por crearnos. Gracias por tu plan de rescatarnos para que podamos disfrutar de tu presencia para siempre. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tus huellas en toda la creación, para ver tu firma en el cuadro que has hecho. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender mejor, ayúdanos a ver mejor que tú eres el Dios eterno y creador de este mundo. Te pertenecemos a ti y queremos alabarte, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.